Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo, como siempre, dando gracias a Dios. Aquí estamos, en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, dispuestos a acompañarles durante esta hora y dispuestos a compartir con ustedes un tema bien especial y un tema muy, pero muy importante, no solo para los hombres, sino para todas las familias. Vamos a estar haciendo referencia a lo que es el cáncer de próstata. Los porqués, los interrogantes, los síntomas, las primeras manifestaciones, los cuidados y obviamente todo el proceso de prevención que es tan importante para poder determinar, para poder contrarrestar, por qué no decirlo, prevenir y evitar tanto esta enfermedad que se viene propagando y que infortunadamente después de todo este tiempo que hemos vivido se ha venido incrementando por tabús, por miedos, pero en especial por desconocimiento. Sí, señores, así, tal cual, directo, desconocimiento. ¿Por qué digo que es importante para las familias? Porque no solo somos nosotros los hombres los que debemos tener este cuidado, esta prevención, sino que también las compañeras, las damas, los hijos, estar pendientes de estos exámenes, de estos chequeos y al mismo tiempo poder determinar, poder conocer a tiempo que puede estar presentándose una inflamación, que puede estar presentándose alguna irregularidad y que puede estar manifestando alguna sensación incómoda a este señor, este caballero, después de cierta edad. Para hablar de todo este tema, nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Catalina Quintero, quien es consejera de cáncer, quien es oncóloga y que obviamente nos va a acompañar durante este espacio, entregándonos mucha información y hablándonos con respecto y con relación a este tema tan importante. Ella es directora de la Fundación FE y por supuesto viene a hacer esta campaña contributiva. Digo campaña contributiva porque es enseñarle a la gente a prevenir tantos males, poderle transmitir a la gente un mensaje y poder concientizarlos a muchos de ustedes allí en sus hogares. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado todo? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo de Teleamiga por esta gran invitación. Bueno, es algo bien importante lo que estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy. Algunos datos. Según el CISPRO, este tipo de cáncer es el de mayor incidencia en el país con una tasa de 47 casos por 100.000 habitantes. Esto es una referencia importante para tener en cuenta. En un reciente reporte, muy importante este reporte, de la cuenta de alto costo, es una cuenta en donde se examinan y se sacan porcentajes con respecto a las inversiones y a todos los gastos que se tiene, se evidencia que la mortalidad del cáncer de próstata pasó de 6.67 por 100.000 habitantes en el año 2019 a 9.06 en el reporte del año 2020, y ni qué pensar ni qué imaginar en lo que va de este año, porque después de todo lo que hemos vivido se cancelaron citas, se cancelaron exámenes, se cancelaron controles y chequeos y demás. Pero bueno, doctora, empecemos por explicar a nuestros televidentes qué es la próstata y por qué se manifiesta o por qué se enferma o por qué llega a tener esa manifestación de cáncer. Bueno, pues la próstata es un órgano exclusivamente masculino, está ubicado en la pelvis, detrás de la vejiga, delante del recto, tiene un tamaño aproximado como el de una nuez. Sí. Y pues como cualquier órgano en el cuerpo, pues claramente puede sufrir cualquier tipo de patología, ya sea esta benigna o maligna, como es el cáncer de próstata. Decimos los hombres, pero bueno, tengo mi sistema urinario, tengo mi aparato reproductor, ¿qué hace la próstata ya? ¿Por qué viene a incomodarme después de cierta edad cuando vivo tan bien y tan sabroso? Porque se supone que ya uno es maduro, se supone que ya hay experiencia, se supone que ya uno ha pasado por una cantidad de situaciones. Bueno, pues la próstata tiene una función importante precisamente también para toda la parte reproductiva, ya que pues produce el líquido seminal, o sea, contribuye a la formación del líquido seminal, y es importante porque hace la licuefacción del semen. Entonces, pues por eso es importante en toda la parte reproductiva y pues digamos que esa es la función normal en el hombre. Normal y casi que principal, ¿no? El respaldo Sí, en esa producción del líquido seminal, obviamente para todo lo que tiene que ver con la reproducción masculina y obviamente el desarrollo de esta manifestación que estamos haciendo referencia. Síntomas iniciales, doctora, pues a veces se dice que son goteos, que son incomodidades, ardores, pero ¿por qué y por dónde empieza a manifestarse esto? Muy importante mencionar que
el cáncer de próstata en todas sus etapas iniciales es completamente asintomático. Es decir, el cáncer es una enfermedad silenciosa y no produce ningún tipo de síntomas hasta que ya pues claramente está en etapas más avanzadas. Entonces creo que ese es uno de los mensajes claves que queremos hoy darle al público. Compartir y transmitir. Atención, señores, atención, damas, atención, familias allí en casa. Es una enfermedad totalmente silenciosa. Silenciosa, nos lo está diciendo hoy la doctora aquí en Salud para Todo, y por eso es tan importante conocer, determinar que esa pequeñita glándula, que esta nuez, así como se manifiesta o se compara con el tamaño de una nuez, pues debe tener un cuidado y debe tener obviamente como una atención en determinado momento. Hay mitos con respecto y con relación a las edades y con respecto y con relación a los exámenes, doctora. ¿A partir de qué edad nosotros los hombres podemos estar empezando a sufrir de la próstata o a tener manifestaciones de la próstata? Bueno, el cáncer de próstata realmente es una enfermedad que ocurre generalmente en personas mayores de 60 años. La media de diagnóstico para Colombia se reporta en los 69 años. Sin embargo, pues sí conocemos pues claramente la ocurrencia de la patología en edades mucho más tempranas. ¿Y desde qué edad debemos iniciar nuestros controles? Pues la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de nuestros factores de riesgo. Bueno, depende, señores, atentos, depende. En ese momento, personas que superamos 40 años, ¿ya tenemos que ir a algún examen o qué de pronto factor de riesgo tenemos que identificar para poder determinar si necesitamos el examen o no? Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos sobre condiciones que pudieran aumentar la probabilidad o pudieran aumentar el riesgo de sufrir la patología, y hay algunas que podemos modificar, pero hay otras que claramente no podemos modificar. Entonces, expliquemos eso. ¿Qué podemos corregir, cambiar, modificar y qué no? Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo que pueden ser modificables, realmente nos estamos relacionando esto básicamente con el estilo de vida. Entonces, ¿qué se conoce como un estilo de vida o qué cosas podemos controlar nosotros para disminuir ese riesgo? Básicamente tener una alimentación buena, completamente balanceada, baja en grasas saturadas. Respecto al cáncer de próstata hay algo que se comenta mucho y es su relación con los lácteos. Digamos que en la población en general no se recomienda disminuir su consumo, pero sí se recomienda en la población pues ya con un diagnóstico de cáncer de próstata simplemente moderarlo, no tenerlo que suspender. Muchas verduras, muchas frutas y adicionalmente a eso pues una actividad física regular, al menos 150 minutos de una intensidad moderada a la semana. Y pues por supuesto controlar la cantidad de alcohol que se ingiere. Sí. Digamos que lo que más se ha atribuido como riesgo respecto a los estilos de vida saludables es el tema de la obesidad y el sobrepeso. Correcto, se sabe claro. Concretamente que el sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer de próstata, entonces pues digamos que todos nuestros estilos de vida tienen que ir a controlar claramente esos porcentajes de grasa. Atentos porque tenemos que hacer un balance de lo que es lo bueno y qué es lo malo y por supuesto corregir. Le tengo una pregunta, doctora, que sé que muchos de los televidentes hombres la quieren hacer y obviamente se la voy a manifestar después de esta primera pausa. Así que todos muy atentos, todos muy pendientes. Estamos hablando sobre el cáncer de próstata, señoras y señores. Muy atentos a las explicaciones, a los porqués, inquietudes, dudas, preguntas. Ya lo saben a través de nuestras redes sociales y por supuesto todo este espacio dedicado hoy a la familia, dedicado hoy a los señores, a nosotros con este tema de la próstata. Primera pausa de interés aquí en Salud para Todos y estamos de vuelta con más y más información para ustedes.
Continuamos aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, como siempre, con temas de bastante interés en los cuales queremos profundizar y también poder llegar a asesorar, contribuir en la prevención de tantas enfermedades, de tantas patologías y de tantas cosas malas que vienen pasando infortunadamente con la salud. Hoy hablando con la doctora María Catalina Quintero sobre este cáncer, el cáncer de próstata. Ya hicimos referencia a lo que es la próstata, teníamos un explicativo muy importante con respecto al funcionamiento, a lo que aporta, a lo que representa, a lo que es y por supuesto a cómo poder evitar y cómo poder contrarrestar esta inflamación o esta molestia. Pero bueno, doctora, ya me quiero poner en los zapatos de los señores que están al otro lado de la pantalla y son preguntas que durante todos los años de experiencia en compartir con médicos y pacientes, pues escucha uno por ahí y tienen que ver definitivamente con los pros y los contras. ¿Qué tan cierto es, doctora, que de pronto los jóvenes o de pronto aquellos chicos que iniciaron su actividad sexual muy temprana van a tener problemas de próstata a más temprana edad? O que por su actividad sexual o tal vez en muchos casos ha pasado la promiscuidad, hacen que esto se manifieste de una manera negativa en un futuro a determinada edad. Bueno, digamos que esto realmente no confiere un mayor riesgo para el desarrollo del cáncer de próstata. Sin embargo, pues como lo dijimos al inicio, es un órgano y puede tener patologías de toda serie de patologías. Perfecto. Entonces, pues claramente cuando tenemos personas promiscuas, pues hay una mayor probabilidad de enfermedades de transmisión sexual y por tanto, pues digamos, lo que se podría ocasionar relacionado a la próstata en este caso son prostatitis, que son inflamaciones, infecciones de la próstata, pero que claramente no aumentan la probabilidad para cáncer. Otra de las inquietudes, doctora, tiene que ver con el tamaño de esta próstata. ¿Es el mismo tamaño para todos nosotros o depende de la raza, depende de la genética, depende de la talla, depende de nuestro peso, el tamaño de esta próstata? Bueno, digamos que el tamaño normal de la próstata está entre los 40 y 60 gramos para todos los hombres. En general. En sí. general. Y claramente, pues la próstata a mayor edad, pues claramente puede aumentar en tamaño, pero no siempre una glándula prostática aumentada de tamaño significa o es sinónimo de cáncer. Entonces, pues básicamente acá lo que nosotros decimos es cuando tenemos agrandamientos de la próstata, pues ahí es lo que nosotros necesitamos investigar. Esto es debido a un cáncer o es una hiperplasia prostática benigna, que claramente es la patología benigna, pues digamos, más frecuente de la próstata en personas mayores de 50 años. Claro. Y esto definitivamente hay que prevenirlo y hay que cuidarlo. Exactamente. Bueno, y para esto es que queremos compartir esta información y para esto está Salud para Todo, para poderle explicar a todos ustedes los pormenores, las situaciones y lo que puede llegar a pasar de no cuidarse o no de terminar a encontrarse esa enfermedad. Bueno, doctora, venimos de un año difícil, de un tiempo muy complicado, no sabemos en qué estamos y para dónde vamos, esperando de la mano de Dios salir adelante de todo este proceso. Y durante todo este tiempo, doctora, durante todo esta manifestación de pandemia, ¿cómo fueron esas consultas? Encontramos que infortunadamente se bajaron obviamente nadie sale de casa, obviamente la presencialidad quedó de lado, pero esto repercutió negativamente hablando en la manifestación e incremento de estas enfermedades y también de las personas que están con próstata inflamada o que tienen ya un proceso cancerígeno. Bueno, la pandemia por COVID-19 desafortunadamente cambió la realidad del cáncer, no solamente en Colombia, sino también a nivel mundial. Claramente, pues al inicio de la pandemia no sabíamos muy bien cómo debíamos actuar, entonces claramente se suspendieron todos los procedimientos que no fueran pues urgencias vitales, básicamente. Entonces, todo lo que era tamizaje para cáncer en general se suspendió. Solamente se daba prioridad, pues digamos, a casos que eran clínicamente relevantes y pues obviamente esto está llevando a que ahorita y pues claramente en un futuro mediano y a largo plazo tengamos casos diagnosticados más tardíamente, lo cual pues claramente se traduce en un mayor número de muertes por cáncer. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita
sistema de salud, médicos, fundaciones, tratando claramente de recuperar la confianza de toda la población en los servicios médicos. Vemos que los servicios que ofrecen los tamizajes generalmente son servicios de mediana complejidad, donde claramente pues no en todos los sitios tenemos UCIs para atención de COVID, que ya casi todo el personal pues está vacunado. Hemos avanzado a nivel poblacional pues en los índices de vacunación, entonces pues claramente esto nos invita claramente a difundir mensajes que cobren importancia para la población en el entendimiento que claramente tienen que continuar con sus controles habituales, citologías, mamografías, antígenos prostáticos, colonoscopias, endoscopias, todo lo que nosotros requerimos de tamización para poder realizar diagnósticos oportunos en cáncer. Es un poco más de responsabilidad tanto personal y familiar, ¿no, doctora? De pronto ya decir, caramba, nos toca convivir con esto, no sabemos de qué forma y hasta cuándo, pero por lo menos sí tener esa precaución de ir a buscar una asesoría o por lo menos contar alguna manifestación o alguna situación de cambio que se pueda presentar en el organismo o en pareja o en familia. Claro, bueno, pues desde la Fundación trabajamos en una campaña que se llama Próstata tu prioridad, juntos por la misma causa. Y esto es una invitación precisamente a que el cuidado de la próstata y en general el cuidado del cáncer sea una cuestión no solamente personal o del hombre o de la mujer, sino que sea pues una cuestión de familia y de población. Claro. Entonces, como usted lo decía, pues claramente es muy importante estar atentos a cualquier signo, síntoma para consultar inmediatamente, pero lo ideal claramente es seguir continuando y haciendo nuestros controles rutinarios para el diagnóstico oportuno del cáncer. Sí, porque ya nos dijo que era una enfermedad silenciosa. Claro, cuando aún no tenemos síntomas, eso es lo importante. O sea, no tengo que esperar a tener síntomas para consultar. Tengo que continuar con mis chequeos y todos mis exámenes rutinarios y no esperar a que tenga síntomas, porque de pronto cuando tenga síntomas ya es un poquito tarde. Preguntas de las redes sociales. Doctora, aquí los televidentes conectados y por supuesto buscando información y conociendo un poco más con respecto a todo lo que puede pasar. Nos escribe don Álvaro y pregunta, o mejor nos cuenta, que ha venido presentando un cambio en sus relaciones íntimas. Ha perdido como su potencia, estoy resumiendo porque en verdad el mensaje es bastante, y quiere saber si tiene que ver algo con la próstata o es algo totalmente diferente lo que puede estar presentando él. Bueno, como lo dijimos, la mayoría de los síntomas es que no hay síntomas en las etapas iniciales del cáncer de próstata. Sin embargo, cuando ya empezamos a presentar síntomas, las alteraciones sexuales pueden ser un indicativo de que algo pudiera estar mal. Puede que sea por cáncer, como puede que no. Entonces, pues lo ideal en este caso pues, es estudiar para poder definir cuál es el origen de esos síntomas, pero claramente las alteraciones sexuales, digamos una libido baja, problemas en la eyaculación, como tener presencia de sangre en el semen o tener eyaculaciones dolorosas, claramente podrían ser indicativos de que algo está mal. Entonces, pues en ese caso lo que debería hacer es consultar. Suponemos, doctora, en este caso que la enfermedad está llegando y no se conoce. El control es definitivamente lo que va a determinar si está fallando, si está inflamada o puede estar generando alguna situación. Pero de llegarse a manifestar, de llegarse a presentar algún síntoma, ¿cuál sería o cómo sería esa manifestación en nosotros o cómo sería esa manifestación en el hombre que pueda tener ya estos problemas e inconvenientes de próstata? Bueno, ya hablamos de uno que son las alteraciones claramente sexuales que puede presentar el hombre, pero también algo muy común son los síntomas urinarios. Básicamente que los hombres tengan problemas al orinar, que el chorro tenga un calibre disminuido, que haya pues dificultad para iniciar la micción o que una vez iniciada la micción se ve interrumpida, que posterior al terminar la micción queda un goteo. Perdón, doctora, ese es el chorrito, ¿no? Aquí nos toca ser un poco didácticos. El chorro, la fuerza, la intensidad, las interrupciones, esa micción es lo que tiene que ver con el chorro de la orina o en el momento de ir a orinar, de ir al baño. Exactamente, es el chorro urinario. Perfecto. Entonces, vemos claramente cómo pues hay dificultad, claramente, como usted lo decía, disminuye el calibre, disminuye la fuerza,
hay interrupción, hay goteos postmiccionales. Adicionalmente a eso puede haber micturia, que es que el hombre necesita muchas veces durante la noche levantarse a orinar. Ese sí que es un problema frecuente y se relaciona con otros síntomas y cosas, ¿no? Como lo decíamos, la hiperplasia prostática benigna, que es la patología benigna más común en los hombres mayores. Bueno, son temas, son síntomas, son manifestaciones de los cuales estamos conociendo en el día de hoy, aprendiendo junto a todos ustedes, amigos de Teleamiga, y por supuesto compartiendo con la doctora invitada en el día de hoy para hablar de este cáncer de próstata. Muy importante saber, muy importante conocer, como también es importante prevenir. En el siguiente segmento vamos a estar hablando de las cifras, de los incrementos, de todo lo que viene pasando y también de los exámenes rutinarios que no son incómodos, que son habituales ya, que son muy fáciles de desarrollar para conocer y determinar en qué estado está nuestra próstata. Pausa y regresamos con ustedes. Regresamos a Salud para Todo de Teleamiga Internacional en esta tarde, siempre cumpliendo esta cita diaria, lunes a viernes, para todos ustedes, con muchos temas de salud, con mucha información y también con profesionales que obviamente nos ayudan a conocer más nuestro organismo, nuestro cuerpo, nos ayudan a identificar esos síntomas y a prevenir tantas enfermedades que se pueden estar presentando sin saberlo en nuestros cuerpos, en nuestros organismos, y lo más importante, nos guían para poder hacer prevención y nos guían para poder evitar tantas cosas infortunadas y desafortunadas que se presentan. Nos acompaña la doctora María Catalina Quintero, quien es consejera genética del cáncer y hace parte de la Fundación Salud Querida, esta fundación que viene trabajando y esta fundación que viene concientizando a la gente de una manera muy especial, con charlas, conferencias, con consultas, con diálogos especiales, porque sí que es importante esto también, doctora. A nosotros nos da pena a veces hablar de los cambios que podemos tener en nuestro cuerpo, bien sea hombre o mujer. Tenemos como todavía como unos miedos, como unos mitos, como unos tabús que nos cuesta a veces romper y que infortunadamente hacen que se desarrollen estas cosas y que no podamos tener ni siquiera una alternativa para mantener una calidad de vida. Es increíble todo eso que pasa, doctora. De acuerdo, especialmente en cáncer de próstata existe todavía un tabú muy grande. Los hombres tienen miedo de reconocer cualquier signo, síntoma que puedan tener y claramente les da por todavía... nuestra masculinidad, o el sentirnos fuertes, virales, no. Totalmente, y creo que es algo que nuestra cultura claramente no favorece tampoco mucho el poder tener un diálogo abierto con todo nuestro círculo médico y familiar acerca de esto, y pues peor aún nos da mucha más pena consultar cuando existen esos signos y síntomas. Entonces... Me comentaba algo en el break con relación a todo lo que viene cambiando en las personas y en especial con los hombres, cifras que se vienen incrementando y síntomas y procesos que se vienen manifestando también. ¿Por qué no hablar un poquito de eso a los televidentes y por qué no mencionar y hacer referencia a eso que es también muy importante de poder identificar? Bueno, el cáncer de próstata es una realidad preocupante en nuestro país. Hemos visto cómo en los últimos años tanto la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, como el número de muertes ha venido en aumento, lo nombramos al inicio. Vemos cómo, pues digamos, otras fuentes públicas de datos acerca del cáncer, como lo es Globocan 2020, nos dice que aproximadamente se diagnostican al año 14.460 casos de cáncer de próstata y aproximadamente presentaríamos 3.486 muertes por esta causa. ¿Esto qué quiere decir y qué traduce en realidad para los hombres? Que el cáncer de próstata es la primera causa de cáncer en los hombres y es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer gástrico. Entonces, pues claramente es una realidad preocupante y vemos que claramente no estamos llegando a un control en el número de muertes. Entonces, claramente... Teniendo, perdón, le interrumpo, doctora, y más teniendo de referencia que es una enfermedad totalmente silenciosa, que es lo que más me preocupa en este momento. ¿Cómo poder decirle a los hombres, hey caballero, hey amigo, después de esta edad vaya a su médico y hable de su próstata tranquilamente cuando, lo repito, estamos llenos de tabús, estamos llenos de cosas negativas, nos dejamos llevar por las burlas de los amigos y demás y como que ponemos una barrera, decimos no, y no tomamos verdaderamente en serio como debería ser este proceso?
Bueno, acá el primer mensaje es aprender a reconocer los factores de riesgo Claro. que tiene la persona, porque dependiendo de estos, pues claramente tenemos que estar muy vigilantes también en cuándo iniciar nuestros chequeos médicos. Entonces, hablamos un poquito ya sobre lo que eran los factores de riesgo modificables, pero claramente los no modificables pues son muy importantes. Entonces, ¿cuáles son estos? Nombrémoslos. Por favor, El- atentos, atención. Muy importante esta información para todos. El hecho de ser hombre. Ya por sí, pues claramente sabemos que la próstata es un órgano netamente y exclusivamente masculino, entonces pues Perfecto. primer factor de riesgo que no podemos modificar. El segundo es la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Doctora, otra de las inquietudes tradicionales, le interrumpo, ¿se puede presentar algún caso a muy temprana edad o no? Definitivamente después de los 40, 45, 50, 60 años. Se pueden presentar casos antes de los 50 años, digamos generalmente entre los 40 y los 50, sobre todo cuando tenemos antecedentes familiares de cáncer de próstata en nuestra familia. Sobre Factores todo, genéticos, netamente. digamos que unos son los antecedentes familiares y otros son los antecedentes genéticos y Ok, ya vamos perfecto. a ver la diferencia. Entonces, solo el hecho de yo tener casos de cáncer de próstata en mi familia me aumenta a mí la probabilidad entre 2 a 3 veces de yo sufrir cáncer. Es decir, si mi papá tuvo cáncer de próstata, si mi hermano tuvo cáncer de próstata, bien. sobre todo aquellos que son en primer grado, o sea, papá, hermanos e hijos, pues aumenta la probabilidad. Y a mayor número de personas con cáncer de próstata en mi familia, pues claramente mayor riesgo. Doctora, otra inquietud. Se dice que cualquier tipo de cáncer puede ser congénito o se puede presentar en cualquier miembro de la familia. Si papá, mamá tuvo algún cáncer, otro cáncer puede atacar al miembro de la familia. ¿Podría pasar lo mismo con esta enfermedad de próstata? Que de pronto mis padres o alguno de los familiares de mi generación anterior hayan tenido, qué sé yo, un cáncer gástrico, como mencionó la doctora. Tal vez yo como hombre y por ser parte de esa familia después de los años, en determinado momento, ¿puedo tener algún riesgo de manifestar este cáncer de próstata? Por el hecho de tener antecedentes familiares no significa que yo como hijo, por ejemplo, lo pueda heredar, pero bien. sí tengo un mayor riesgo de poderlo presentar. Es importante poder decir esto así abiertamente. Yo sé que nos asustamos todos. Un cáncer es una palabra temerosa, lamentable, triste, de muerte, hay que decirlo así, pero si podemos informarnos de esa manera, lo podemos contrarrestar de la mejor forma. Claro, sin embargo acá hay algo importante y es el tema de las mutaciones genéticas. Entonces hemos visto que hay daños en ciertos genes, sobre todo los genes BRCA, yo no sé, comúnmente conocidos por el fenómeno de Angelina Jolie, y mutaciones en estos genes pueden aumentar en gran medida la probabilidad Claro. de sufrir cáncer en la familia. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que aproximadamente cuando tenemos mutaciones en estos genes, estamos hablando aproximadamente entre un 5 a un 10% de todos los cánceres Claro. de próstata que pueden tener estas mutaciones genéticas asociadas, y en estas pues el riesgo es claramente mayor. Es decir, si yo solamente por tener antecedentes familiares tengo 2 a 3 veces mayor probabilidad de desarrollar cáncer, cuando tengo estas mutaciones asociadas, mi riesgo puede aumentar entre 5 a 6 veces. Entonces, Y pues, ojo, estamos amigos viendo la televidentes, diferencia. no es que queremos en el día de hoy hablar muy técnicamente y de mutaciones que todos decimos, no, a mí que me dan una mutación. Eso por allá en otro país, no señores. Es una enfermedad tan silenciosa que en determinado momento, sigo insistiendo en esto, nos puede atacar a cualquiera de nosotros, hombres, y nos puede dañar la vida por completo y en determinado momento nos puede dejar sin herramientas ni argumentos de Exacto. siquiera poder manejar, ni siquiera conocer. Es una enfermedad lamentable y se desarrolla bastante rápido, ¿no, doctora? Digamos que el cáncer de próstata en Después de Suiza- manifestarse, ¿no? después de manifestarse, pues sí, cuando hablamos de cáncer claramente pues no, o sea, hay que correr cuando Claro. hablamos de la palabra cáncer. Sin embargo, con el cáncer de próstata tenemos una particularidad, y es que a diferencia de otros tipos de cáncer, son tumores que la gran mayoría, porque hay excepciones también, pero la gran mayoría son tumores de un crecimiento muy lento en el tiempo. Entonces, por eso es que también la fase asintomática de la enfermedad es tan larga, porque Claro. crece lentamente, pero claramente pues nadie va a querer tener un diagnóstico de cáncer. Entonces, pues una vez teniendo la sospecha y habiéndolo confirmado, pues Ahí hay me que da correr. pie, doctora, para hacer referencia a la mal costumbre que tenemos muchos de nosotros de acostumbrarnos a vivir con
Es que me duele la cabeza, pero eso en la noche se me pasa cuando me acueste. Es que me da más incomodidad estomacal, pero cuando tomo agüita eso me pasa. Es que de una u otra forma a veces me duele el brazo, pero no. Y me imagino los síntomas a repetición de estos señores, de estas personas que pierden su fuerza en la micción, en el chorro, que empiezan a manifestar goteos, que tienen que despertar 3 o 4 veces en la noche para tener que ir al baño, y aparte de eso es un simplemente goteo y no poder desarrollar una muy buena evacuación. Todos estos temas tan importantes que es bueno conocer. No acostumbrarnos a esos síntomas y en el momento de sentir algún cambio ir al médico inmediatamente, ¿no, doctora? De acuerdo. Perfecto. Hay 2 exámenes que definitivamente pueden ser la salvación para muchos de nosotros los hombres. Por favor, hablemos de cómo vamos a conocer y a identificar que podemos estar teniendo problemas de próstata y al mismo tiempo evitar un cáncer de próstata, doctora. 2 herramientas básicas: antígeno prostático y tacto rectal. ¿En qué consiste el antígeno prostático? El antígeno prostático es la medición, valga la redundancia, del antígeno prostático, que es esta proteína producida por la próstata, que cuando hay enfermedad en la próstata, pues aumenta sus niveles en sangre. Entonces, consta de una medición sanguínea que se hace en el brazo, Sí. bastante sencilla, no requiere, pues digamos, como mayor preparación. Lo que se recomienda El es... examen sanguíneo tradicional, en donde va uno, pone el bracito, Exacto. extraen Sí. algo de sangre y ya se va al análisis, ya al estudio y ahí se determina eso. Importante tener una preparación básica, es abstenerse de tener relaciones sexuales 48, 72 horas antes, o Claro. algún tipo, pues digamos, de eyaculación también, o haber tenido, pues, entre también 48 a 72 horas antes de la toma de la muestra, evitar haber hecho, pues digamos, ejercicios como montar en bicicleta o montar Claro. a caballo. Es Claro. lo que se recomienda, pero pues bastante sencillo. Por lo demás, nada Nada importante o nada difícil de Exactamente. programar o hacer. Y el tacto rectal, el examen al cual muchos tememos. Todos. Sí, me incluyo, doctora, porque es que vuelvo a lo mismo que estábamos hablando hace un rato. Los tabús son muy grandes y uno dice, no, pero ¿cómo así? Que es que, a ver, si es algo tan personal, no, del solo imaginarlo como que causa un poco de molestia, pero es un examen tan sencillo, ya con conocimiento, con investigación y con la información que nos comparten. Es muy sencillo este examen. Bastante sencillo, es una exploración física Sí. que se realiza a través del canal rectal. Se utiliza pues un guante lubricado con vaselina y pues básicamente el médico introduce un dedo a través del canal rectal para poder palpar la próstata. ¿Y qué es Perfecto. lo que tiene que palpar? Pues básicamente darse una idea general de más o menos cuál es el tamaño aproximado que tiene la próstata de Claro. cada hombre, poder palpar la consistencia de esa próstata y claramente constatar que no haya ningún tipo de masa o nodulación palpable en esa ¿Cuánto dura ese exploración. examen, doctora? Nada, menos de 10 segundos. Menos es de 10 bastante segundos, rápido. señores. Menos de 10 segundos. Con toda la preparación, con todo el cuidado, con todo, obviamente, el pudor que se debe tener para temas de salud, como los profesionales que son ustedes, doctora, mantienen, y como los profesionales en cada ámbito lo hacen. Así que es importante, señores, es muy importante tomar conciencia, siempre lo repito, a diario ustedes me escuchan, para poder hacer una buena prevención y al mismo tiempo para poder contrarrestar tantas situaciones de riesgo. Vamos a una última pausa de interés, ya estaremos regresando con la doctora para seguir obviamente hablando de este tema, para seguir hablando de la fundación, de todo lo que se viene con la fundación y al mismo tiempo de cómo poder prevenir estos síntomas, malestares e incomodidades que nos puede generar la próstata o que pueden estar cuando ya hay un cáncer de próstata. Pausa y estamos de vuelta con ustedes. En la recta final de Salud para Todo en el día de hoy, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre ahí conectados con nosotros y gracias también por permitirnos entrar a sus hogares con estos temas de interés y bastante información para prevenir y cuidar enfermedades que puedan llegar a nuestro organismo. Doctora, la pregunta del millón, sigo preguntando, sigue la gente indagando, sigue la gente consultando. ¿A partir de qué edad es aconsejable este examen del tacto rectal? ¿En qué momento se necesita? ¿Después de los 45, después de los 50, de los 55?
¿En qué momento, doctora? Bueno, idealmente tanto tacto rectal como antígeno prostático, porque Sí. hay que entender que estos son exámenes complementarios, no es el uno o es el otro. Idealmente hay que hacer los dos. Ah, los dos. Los dos, O de sea que manera eso que solo hagas el complementaria. antígeno ya queda de lado. Siempre es importante. ¿Y al tiempo o separados, doctora? ¿Cómo es el asunto ahí? Digo, hoy me tomo el antígeno, en 2 meses, 3 meses me hago el tacto o los dos en el mismo mes o ¿qué La recomiendan? idea es hacer el antígeno prostático antes y consultar al urólogo o al médico tratante con el resultado de ese antígeno prostático Muy para bien. que el médico, pues en esa evaluación Sea él el que completa, direccione haga el tacto perfecto. rectal. ¿Y en Entonces, cuanto a la edad? En cuanto a la edad, idealmente en población general masculina se debe iniciar el tamizaje para cáncer de próstata a partir de los 50 años. Señores, atentos, atentos. Si usted está próximo a cumplir 50, si ya cumplió 50 o pasó ya los 50, escuchen lo que está diciendo la doctora. Es importante empezar a hacer prevención, visitando al urólogo, visitando al médico, y solo por contrarrestar y solo por mirar qué puede estar pasando, tomarnos el examen, sin preocupación de nada, ¿no, doctora? Sin preocupación de nada. Sin embargo, como todo, hay excepción a la regla. Sí. Si esa persona tiene antecedentes de cáncer de próstata u otros tipos de cáncer, por ejemplo, que la mamá tenga cáncer de mama, Sí. es muy importante que inicien a los 40 años. ¿Qué otra población debería iniciar a los 40 años? Las personas de raza negra, porque se ha visto que la raza negra tiene una mayor probabilidad para el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, personas con sobrepeso u obesidad también deberían pues iniciarlo pues un poco antes que el resto de la población general. Pero raza negra y antecedentes familiares, idealmente iniciar a partir de los 40 años. En resumen, señoras y señores, el cáncer de próstata no es solo una enfermedad nuestra de los hombres, sino puede ser, o mejor, se tiene que ver e identificar como una enfermedad familiar. ¿Por qué? Por lo que nos ha manifestado la doctora en el día de hoy. Puede presentarse por antecedentes, pueden haber factores genéticos, pero al mismo tiempo puede y debe existir una comunicación en pareja, en familia, para poder determinar qué está pasando y qué está causando toda esta sintomatología de ya presentarse o qué de pronto podría pasar, porque cuando no conocemos qué está, la doctora bien nos ha dicho que es una enfermedad silenciosa. En resumen, doctora, tips para que la gente, para que los televidentes, para que nosotros los hombres nos cuidemos y conozcamos en qué momento podemos estar en riesgo de presentar problemas de la próstata. Bueno, primero, invitación a que se hable abiertamente del tema, dejar tabúes a un lado, perder la pena, hablar esto con el médico tratante, con la familia, con la pareja, o sea, esto es una cuestión de comunidad y pues claramente invitación para todos a hablarlo abiertamente. Iniciar antígeno prostático y tacto rectal como exámenes complementarios a partir de los 50 años en población masculina general, pero si somos personas de alto riesgo, como ser de raza negra o tener antecedentes familiares, es importante iniciar este tamizaje a partir de los 40 años y de manera anual. Y claramente pues la invitación también está a llevar un estilo de vida lo más saludable que se pueda, una buena alimentación, actividad física regular y claramente pues evitar un consumo excesivo de alcohol. Se me pasaba una pregunta del segmento anterior, doctora, y tenía que ver con respecto a la persona que ya tiene esta patología, que ya está identificado un problema de próstata y que le hablan de la cirugía de próstata. ¿En qué momento llega esa cirugía, doctora? ¿O ya lo determina el urólogo? ¿Ya es el proceso de la persona? Digamos que claramente las personas con un diagnóstico de cáncer de próstata requieren de un manejo multidisciplinario donde intervienen diferentes especialidades, no solamente el urólogo, sino también los oncólogos clínicos, los radioterapeutas, fisioterapeutas, bueno, un grupo muy completo y claramente pues el tratamiento se va a determinar del estadio en el cual esa patología haya sido diagnosticada. Entonces, dependiendo de eso, pues se mirará si se da un tratamiento con una intención curativa o más bien con una intención paliativa, donde pues no es que no se haga nada, sino que simplemente se trata es de controlar los síntomas, más no curar la enfermedad. Y entendemos que dentro de los tratamientos con intención curativa, el más comúnmente usado es la cirugía. Muy bien. Generalmente lo que se hace es una prostatectomía radical, a la cual también muchos hombres le tienen
pavor porque claramente piensan en los efectos secundarios que pudieran tener, pero realmente pues son técnicas quirúrgicas que con el tiempo han avanzado, se han mejorado. Ha evolucionado mucho todo. Y que claramente con una buena técnica quirúrgica, pero además de eso con el complemento del resto del equipo médico, buenas terapias físicas, hablar con la pareja y de todo, pues claramente los efectos secundarios son fácilmente trabajables para que no afecten la calidad de vida de los pacientes. Doctora, hablemos ya para finalizar de la Fundación Salud Querida. ¿Por qué Salud Querida? Porque ¿Y qué Salud tanto Querida hace la Fundación? Claro. Salud querida, porque es el estado ideal que todos quisiéramos tener, todos quisiéramos estar saludables. Qué bueno que pudiéramos ir al médico y que nos dijeran, está perfecto, váyase. Claro. Entonces, es el estado óptimo ideal en el que nosotros quisiéramos que claramente toda la población estuviera. Nosotros nos encargamos de educar y apoyar a la población general y también a la diagnosticada con cáncer en todos los procesos que son necesarios para que aprendan sobre la prevención, el diagnóstico temprano, el apoyo a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno, y claramente también pues todo el acompañamiento pues en quienes están ya en una paliación. ¿Qué otras cosas, doctora, manejan allí en la Fundación? Bueno, nosotros realizamos charlas, todo lo que tiene que ver con la prevención y el diagnóstico temprano de cáncer, no solamente para cáncer de próstata, sino también para cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y bueno, otros tipos de cáncer también como lo es el cáncer de pulmón. Con nuestro equipo médico recorremos todos los rincones del país, tratando de llevar medicina especializada a lugares que no les queda fácil tener este tipo de atención y realizamos diversos tamizajes como antígenos prostáticos, valoraciones urológicas, valoraciones por mastólogos para todo lo que tiene que ver con cáncer de mama, citologías y valoraciones por ginecología para todo lo que tiene que ver con cáncer de cuello de útero y otros Doctora, cánceres. Si alguien necesita, desea, busca o se interesa por de pronto buscar información con ustedes, por de pronto buscar alguna consulta, alguna asesoría, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Qué tiene que hacer nuestro televidente en el día de hoy para poder contactarlos y poder decirles, bueno, mi caso es este, ¿en qué me pueden ayudar? Bueno, creo que ahorita la manera más fácil de comunicarnos es a través de redes sociales. Pueden buscarnos en nuestra página de Instagram. Nos encuentran como Fundación SQ de Salud Querida. Ahí la estamos viendo en la pantalla. En Facebook también aparecemos como Fundación Salud Querida. Pueden marcar a nuestro celular, es 316-436-5552. Ahí Otra también vez, mi doctora, estamos. por favor, despacito para que la gente tome nota. 316-436-5552. Perfecto. Allí van a responder, allí van a recibir asesoría y allí pueden hablar tranquilamente del tema. Tranquilamente, acá estamos para apoyar a cualquier persona. Bueno, señores, y algo muy importante que no solo va a ser el tema de cáncer de próstata, sino también cuello uterino, cáncer de mama y demás procesos cancerígenos que se puedan presentar. De acuerdo. Doctora, ¿algo más por decir de la Fundación? No, estamos para apoyarlos. Agradecemos desde todo el equipo de la Fundación Salud Querida estos espacios que para nosotros son tan valiosos porque es una manera de poder llegar a muchas personas que, pues de lo contrario, no podríamos lograrlo. Entonces, tener aliados que quieran transmitir este mensaje para nosotros es supremamente valioso. Agradecemos el espacio y bueno, esperamos que hayan quedado hoy con muchos mensajes claves para la detección temprana del cáncer de próstata. Creo la voy a seguir molestando, doctora, para poder seguir transmitiendo a todos ustedes, amigos, buenos espacios, mucha información y poder hablar así, abiertamente, como debe ser, de enfermedades como esta que planteamos en el día de hoy, el cáncer de próstata y, por supuesto, muchos temas más. María Catalina Quintero, la doctora invitada del día de hoy, consejera genética en cáncer, directora de la Fundación Salud Querida. Gracias por acompañarnos, doctora, y en verdad espero poderla tener nuevamente por acá en Salud para Todos. Claro que sí. A ustedes, Muchas amigos, la gracias. invitación a que continúen con la programación de Teleamiga Internacional, una programación llena de valores para que obviamente acompañen el resto de la jornada. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos gracias y mil bendiciones.